Buenas tardes, de nuevo por aquí continuamos con los temas de circuitos. En esta parte veremos teoremas de Thevenin y Norton. Entonces, un circuito donde todas las impedancias permanecen fijas se pueden resolver por el método de mallas, como vimos, o el de tensiones en nudos. Es práctico también en algunos momentos usar teoremas como el de Thevenin y Norton. Cuando vamos a usar cuando vamos a hacer algún tipo de conexión en dos terminales del circuito, entonces es práctico calcular el circuito equivalente. En este caso tenemos la resultante, un voltaje equivalente y una impedancia equivalente. En esos dos puntos vamos a conectar una impedancia tal y por tanto nos facilitaría el cálculo de la corriente que pasaría a través de esa impedancia. Entonces, primeramente vamos a ver el teorema de Thevenin. Dice que en cualquier circuito lineal, ¿sí? O sea que contiene elementos lineales como una resistencia, activo con terminales de salida A y B, se puede sustituir por una fuente de voltaje B' en serie con una impedancia Z'. O sea, un circuito de dos terminales con varios componentes lineales se puede sustituir por este equivalente. Listo. Donde B' es la tensión equivalente medida a circuito abierto en AB. O sea, es la tensión medida entre los terminales AB. Y la impedancia Z' es la impedancia equivalente, es la de entrada en los mismos terminales AB, con todas las fuentes internas iguales a cero, fuentes de voltaje iguales a cero, o sea, un corto, fuentes de corriente iguales a cero, o sea, un circuito abierto. Listo, y esto es un cortocircuito. Un ejemplo tendríamos aquí donde hay una fuente de valor y ángulo, una impedancia Z1, una impedancia Z2. Listo, entonces dice que calcular el equivalente Thevenin entre A y B. En principio, hallamos la corriente que se da por esta expresión, voltaje sobre impedancia total, la suma. Por tanto, voltaje AB es igual a esa corriente es por la impedancia Z2. Entonces, ese BAB es B'. Listo. Y para la impedancia equivalente es haciendo la fuente 0, esta. Entonces sería un corto, quedarían Z1 y Z2 en paralelo. Y bueno, aquí está el dibujo. Z1 en paralelo con Z2. Se resuelve el paralelo, que es el inverso de la suma de los inversos, que da esta igualdad. Y se tiene este valor de Z equivalente con este valor BAB igual B'. Entonces esos son los valores equivalentes en las terminales AB con su Z equivalente y su voltaje B'. Por tanto, para conectar entre esos terminales un Z3 desconocidos, entonces se nos facilita el cálculo
de una corriente I3 que circularía por ese Z3. Listo. Ese es un ejemplo. Entonces, bueno, aquí están los comentarios. Dice, se calcula la I3 y por tanto se puede calcular la potencia también disipada en esa Z3, con lo que hablamos de potencia activa. Bueno, calcularíamos una potencia activa dentro de esta impedancia. Vamos a ver un ejemplo. Listo, este es dado el circuito de la figura 11.3, una fuente de voltaje y unos elementos y unas terminales AB. Entonces, determinar el Thevenin con respecto a los terminales AB, utilizar el resultado para hallar la corriente en las dos impedancias Z1 y Z2. Entonces Z1 es 5 menos J5, 5, espere. Bueno, en dos impedancias que se conectarían, ¿no? Esta y una Z2 conectadas sucesivamente a los terminales AB. Bueno, listo. Entonces, determinar la potencia de ellas suministradas. Entonces, en la figura se ve, vamos a calcular la corriente voltaje sobre el total de la impedancia 5 más J5 menos J5. Menos J5, J5 y 5. Entonces esta se calcula, da 10 amperios a 0 grados. La tensión B equivalente entonces es la caída de tensión en la impedancia 5 más J5, o sea esta. Entonces hacemos esa multiplicación de corriente por esa impedancia como dijimos en las notas y da 70.7 con este ángulo. La impedancia de entrada de los terminales es Z', o sea, este en paralelo con este. Ya vimos la igualdad en las notas y por tanto operando esto matemáticamente nos dará 5 menos J5. O sea, se ahorran el procedimiento matemático, ya lo hemos visto. Bueno, entonces el circuito es este con el 5 menos J5 de Z'. El voltaje prima ese ya lo calculamos, dio este. Por tanto, al conectar una Z1 de este valor y otra Z2 de este valor, entonces hacemos el cálculo de las correspondientes corrientes I1 y 2 cuando se conectan esas dos impedancias. Entonces, en principio, I1 es igual a este voltaje sobre la suma de las impedancias, esta y esta. Entonces aquí tenemos, abrevian los cálculos para no hacer tanto volumen de escrito y llegan a este valor, 5 amperios a 90 grados. Y la potencia es 5 por la corriente al cuadrado. Dio aquí tenemos 125 vatios, ¿sí? Por tanto, acordémonos que es la potencia activa, ¿sí? La que se calcula dentro de la impedancia. Son 5 ohmios en la resistencia y por tanto da este valor. Listo, ahora seguimos con una impedancia Z2 conectada, que es este valor en expresión fasorial. Entonces tenemos que la corriente I2 es el voltaje sobre esa impedancia.
Ya se hizo la conversión a binómico, por tanto da este valor de corriente y tenemos este valor de potencia que cae sobre el valor activo, el valor resistivo, ¿no? Corriente por corriente al cuadrado por resistencia da 200 vatios, en este caso 10 ohmios de valor resistivo. Entonces ahí tenemos esta resistencia. O sea, lo que hicieron es pasar este valor fasorial a binómico y aquí lo tenemos. ¿Listo? Entonces ahí quedó completo el ejercicio. Bueno, ahora entramos al teorema de Norton. Dice que cualquier circuito lineal activo con terminales de salida AB se puede sustituir por una fuente de corriente en paralelo con una Z', una fuente de corriente I', o sea, este mismo circuito, pero ahora con una fuente de corriente I' y una impedancia equivalente Z' en paralelo con la fuente. Ese sería el reemplazo del circuito de las terminales AB. Entonces es similar al teorema de Thevenin. Y aquí de nuevo la I', corriente o intensidad equivalente, es la registrada en un corto circuito aplicado en los terminales AB. Importante. Entonces cuando se aplique un cortocircuito acá, la corriente que circule es esa I'. Listo. Y Z' es la impedancia equivalente, es la de entrada en los terminales AB, con todas las fuentes internas de voltaje y corriente iguales a cero, como en el circuito o en el teorema de Thevenin. Igual, una fuente de voltaje cero es igual a un corto y una fuente de corriente cero es igual a un circuito abierto. Listo, bueno, ahí se menciona. Por tanto, volvemos a un ejemplo simple. Tenemos aquí una fuente, dos impedancias y los puntos AB. Entonces se calcula la corriente que, que circularía por los puntos AB al hacerle corto. Entonces al hacerle corto eliminaría la Z2, quedaría Z1. Esa I' quedaría equivalente a este valor, ¿sí? Porque esta se vuelve a través, por este corto, esta se anula, quedaría esta. Listo, esa es la I'. Y Z' es cuando esta fuente de voltaje, en este caso es cero, se hace un corto, esta, quedaría esta en paralelo con esta, y quedaría el Z' equivalente a este valor. O sea, el paralelo es el inverso de la suma de los inversos. Listo, quedaría Z' igual a este valor. Entonces Z' quedaría ubicado aquí y la I' calculada esta. Este es el equivalente Norton, ¿no? O sea, es el teorema de Norton. ¿Listo? Igualmente que en el teorema de Thevenin, al conectar en esas terminales una Z3 y calcular la potencia activa que se disipa en esa Z3, ese resultado debe ser exacto si se trabaja con el método de Thevenin. O sea, Thevenin y Norton son los circuitos equivalentes, uno de voltaje con una Z equivalente, y el de Norton es una fuente de corriente con una impedancia equivalente en paralelo. Bueno, entonces ahí tenemos. Aquí tenemos en el libro de El Edminister, excelente texto para estos temas. Entonces, un segundo ejemplo, dado el circuito de la figura, es el mismo que veíamos en el ejemplo de
Thevenin, pero ahora lo vamos a resolver por Norton, con sus mismas terminales, sus mismos elementos. Entonces dice, bueno, aquí el equivalente Norton, hallar el equivalente Norton en las terminales A y B, utilizar el resultado para hallar la corriente en dos impedancias que se van a conectar de estos valores. Es el mismo ejemplo, pero ahora resuelto con el teorema de Norton. Esta Z1 y esta Z2. Al conectarlas a los puntos AB, entonces calcular las potencias. Listo, entonces de nuevo aquí dice que se cortocircuitan los terminales AB para calcular la I'. Entonces I' es 50 sobre este valor, porque esto queda en corto, lo elimino, y por tanto da esta corriente a 90 grados. Listo. Y la Z' es el equivalente, da igual al Thevenin. Esta queda en corto, estas quedan en paralelo, y da la Z' exactamente igual que en el Thevenin. Listo, entonces tenemos que el circuito equivalente Norton es de la figura, esta primera figura, donde transita una fuente de corriente con una Z' ya calculada. Esta. Listo, entonces al conectar una primera carga que es Z1 igual 5 menos J5, tenemos esta, bueno, aquí lo mencionan, entonces la corriente que pasa por ese Z1 es igual a la I', bueno, un divisor de corriente, ¿no? Ya hemos visto estos temas, entonces es un divisor de corriente, o sea, la I1 que pasa por aquí. Entonces la I' es dividida por este arreglo de impedancias, donde esta es Z' y esta es Z1, y por tanto da este valor, ¿sí? Entonces dice que la potencia suministrada a Z1 es ese valor de corriente por el valor resistivo, ya lo dijimos. Entonces da 125 vatios, exactamente igual al ejemplo, pero con el teorema de Thevenin. Al conectar la segunda impedancia en los puntos AB, se tiene una y 2. De nuevo hallamos un divisor de corriente, ¿sí? Para hallar esta I2, y tenemos este arreglo. Bueno, aquí se hizo en lápiz para explicarlo bien. Llegamos finalmente a este resultado. Bueno, no hacen todo el procedimiento matemático, aquí está hecho en lápiz y llegan a este resultado. Por tanto, esa corriente igual a este valor. Enseguida calculan la potencia activa, que es la que cae en el valor resistivo, que son 10 ohmios por esa corriente, esta corriente. Entonces tenemos 200 vatios de nuevo. Entonces, ¿cómo sabemos que esta es tiene un valor resistivo de 10 ohmios? Pues ahí está, 10 ohmios a 0 grados. No hay parte o reactancia inductiva o capacitiva, son 10 ohmios. Entonces ahí tenemos 200 vatios. Es el mismo ejercicio resuelto
ahora por el teorema de Norton. Es el mismo ejercicio que se resolvió en el ejemplo anterior por el teorema de Thevenin. Bueno, continuamos aquí con los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Dijimos entonces, llegamos a la conclusión de que un equivalente Thevenin tiene su equivalente también en Norton, y viene dado en esta expresión. Está una fuente de voltaje con la impedancia equivalente, y está una fuente de corriente con una impedancia equivalente, donde aquí están las condiciones que I' es igual a B', esta I' es igual a B' sobre Z'. Entonces ya vimos los ejemplos. Bueno, son equivalentes estos circuitos para una frecuencia, ¿sí? Como hay valores capacitivos e inductivos, entonces es valedero cuando el circuito está sometido a un valor de frecuencia. Listo. En el próximo video vamos a ver ejercicios del administer, del texto, muy prácticos. Entonces por ahora dejamos ahí. Gracias.